En primer lugar, diputado Moró, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado argumentos de diverso orden, algunos de carácter eficientista y otros no solamente volcados aquí de manera impune, sino también en declaraciones previas de los funcionarios que revelan claramente una persecución de naturaleza ideológica y gremial. Yo celebro la preocupación que ha tenido el directorio respecto a evitar juicios contra la agencia. Por eso me resulta realmente contradictorio que el actual titular de la agencia haya hecho en el pasado un juicio a la agencia después del gobierno de la Alianza. Y no me parece del todo ético que esté al frente de esa institución quien le hizo un juicio a la empresa. Pero bueno, son las contradicciones propias de un proceso político que tiene este tipo de aristas. En mi caso, como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, voy a tratar de concentrarme en aquellas cosas que, a mi juicio y a juicio de muchos más, afecta severamente esa libertad de expresión. En declaraciones hechas a la prensa, en el intento de justificar este desatino, el titular de la agencia dijo: nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se sumó a esto y que decidió mantenerse con un perfil muy ideológico. ¿Cuál es la definición que tienen respecto a la ideología? Que yo sepa, no constituye un delito, ni en el Código Penal, ni en la Constitución de los argentinos. Al contrario, la Constitución argentina garantiza a los ciudadanos la libertad de expresarse más allá de cualquier tipo de profesión u oficio que desarrollen. También en declaraciones a la prensa, el titular de Telam dijo que esto tenía que ver, acaban de ratificarlo como argumento, con decisiones de carácter gremial que se adoptaban en la empresa por conflictos de tipo sindical. Y en una de esas declaraciones dijo que el personal de la empresa se adhería a paros de la CGT y de la CTA cuando no había un problema vinculado a temas estrictamente relacionados a la empresa. Bueno, esto constituye claramente persecución gremial. Que yo sepa, tampoco es un delito adherir a paros de la Confederación General del Trabajo, y además también esto está protegido expresamente en la Constitución en el artículo 14 bis, que garantiza el ejercicio de este derecho. Es decir, estamos en presencia indudablemente de persecuciones de origen ideológico y gremial. El ministro Lombardi en Radio Mitre dijo, siempre haciendo referencia a esta situación de la empresa, que era una sede más de Resistiendo con Aguante. Bueno, se ve que el ministro incursiona por ese tipo de páginas y probablemente también incursionan a través de espionaje político e ideológico sobre las páginas o sobre las redes sociales en las que los periodistas que prestan servicio en esta empresa han sufrido este tipo de discriminación, porque de algún lado surge esta discriminación. ¿Por qué? Porque además de acusarlos de tener posiciones ideológicas, yo creo que están cometiendo un gravísimo error, porque se están condenando a sí mismos. Es evidente que esto va a llegar a la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a obtener una condena al Estado argentino. Nunca nadie a lo largo de estos años de democracia ha tenido la impunidad de decir que estas decisiones se adoptaron por compromisos ideológicos o por actitudes sindicales o gremiales. En ese sentido hay que agradecerles la sinceridad, pero me parece que como funcionarios del Estado están cometiendo una grave irresponsabilidad para el Estado argentino, que va a ser condenado como consecuencia de esta acción arbitraria que ustedes están llevando adelante. Es infinita la cantidad de cosas que dijeron en esta dirección condenándose.
Ahora, hay otras cosas que uno también debería preguntarse. Acá se habló de cursos que se hicieron para capacitación del personal. Y lo llamativo es que hay muchos despedidos que hicieron esos cursos. O sea, ustedes invirtieron plata del Estado, capacitaron a ese personal, usaron fondos públicos y después los echaron. Tampoco esto es muy compatible con un criterio de eficiencia, me parece a mí. Ahí hay alguna cuestión que no funcionó bien. Capacitaron corresponsales de todo el país, pagaron pasajes para que vinieran a hacer los cursos. De esos cursos, o mejor dicho, de esos corresponsales, echaron a 48, después de haberle pagado los pasajes para que hicieran los cursos. Por supuesto, fue un gasto importante, porque era pasaje y estadía en la ciudad de Buenos Aires. En otro tramo de las intervenciones que ustedes tuvieron de carácter periodístico, en el comunicado oficial de la empresa, dicen en un párrafo textualmente: así construyeron, refiriéndose a un enemigo interno en la agencia, que parece que fue ganada por la actual conducción con el clima de época de un país donde se quiere fabricar enemigos internos, desde los mapuches en adelante a tantos otros. Así construyeron un complejo entramado sindical, empresarial y legal para mantener cautiva a la agencia y coartar el trabajo libre de los verdaderos periodistas que se desempeñan en la empresa. ¿Quiénes son los verdaderos periodistas? ¿Con qué criterio ustedes determinan quién es un verdadero periodista? ¿Cuál es el patrón de conducta que ese verdadero periodista debería seguir para que ustedes se sientan satisfechos? Esta es otra clara manifestación de discriminación. Entonces no se puede seguir apañándose en conceptos de eficiencia con una persecución sistemática declarada, confesada por ustedes mismos, de gente que no se adapta a la línea política que quieren imponerle a la empresa. Dejen de macanear con todo eso. Hablen si quieren de eficiencia, pero no pueden eludir que han llevado adelante una tarea de persecución sistemática, de carácter ideológico, lo dicen ustedes. Lo dijeron recién acá, lo ratificaron, lo dijeron en el comunicado y lo expresaron en todas las declaraciones previas que antecedieron la presencia de ustedes en este Parlamento. Y eso es grave hacia el interior de la Argentina, porque nunca se produjo desde el 83 hasta aquí un episodio de esta naturaleza, o por lo menos de esta masividad y de estas características. Pero también, reitero, es muy grave para la situación internacional de la Argentina y para su posicionamiento en el concierto de las naciones, porque esto va a llegar a los foros internacionales del mismo modo que ha llegado a la justicia, del mismo modo que ha llegado a la preocupación de la Iglesia, a la preocupación del titular de la Comisión Pastoral de Comunicación Social, a las manifestaciones del titular de Cáritas, todos reclamándole que revean esta decisión y que en todo caso abran una mesa de diálogo, a lo que ustedes se niegan sistemáticamente. Y por el contrario responden con más medidas de carácter punitivo. Yo creo que todavía están a tiempo de rever esta insensata decisión y evitar una lesión tan grave a las libertades individuales de los ciudadanos, porque en definitiva los trabajadores de Telam, como tantos otros y en tantos otros lugares, son simplemente ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse. Por otra parte, lo que llama la atención es que estas medidas lleguen después de 2 años y medio de gestión, porque el compromiso político o ideológico de Telam, en todo caso, debería haberse merituado en otra circunstancia. Ustedes dicen, en el pasado era una agencia de propaganda. Bueno, también eso es discriminatorio, es una valoración absolutamente subjetiva.
Yo les voy a leer uno de los primeros cables que ustedes emitieron cuando se hicieron cargo de la empresa. La verdad que debo confesar antes de leérselo que no puedo calificarlo como un compromiso ideológico, pero sí como un acto de subordinación que en la calle se decía de chupamedia al presidente de la Nación. Recién asumido el presidente Macri, la agencia Telam con su nueva conducción emitió un cable que dice: el perro mascota del presidente Macri recorrió parte de la Casa Rosada. Esto, por supuesto, conmovió a la opinión pública nacional e internacional y contribuyó muchísimo a elevar el prestigio de la agencia. Es probable que lo tengan verificado, es probable que el perro haya recorrido la Casa Rosada. Yo no creo que haya sido una mentira, pero me parece que esto no contribuía. Si esto es jerarquizar la agencia Telam, muchachos, estamos en un verdadero problema. Entonces me parece, presidente, reservándome para alguna otra intervención, que en realidad esta reunión tiene un solo objeto, que es que los funcionarios reflexionen, no le hagan cargar al Estado una condena internacional por violar principios vinculados a la libertad de expresión y a la libertad sindical, que reincorporen a los trabajadores, que abran una mesa de diálogo. En este país, señor presidente, se terminó el jueguito de hacerse el malo. Eso terminó con las dictaduras militares. En democracia no cabe hacerse el malo. En democracia hay que dialogar, en democracia no hay que atropellar, en democracia hay que tener un comportamiento plural, en democracia hay que aceptar las críticas y, por supuesto, si fuera posible, también en democracia hay que elevar la eficiencia del sector público. Ustedes hace ya más de 2 años y medio que gobiernan. Los resultados que tienen a la vista son muy malos. Radio Nacional cayó en el rating como nunca a lo largo de su historia. La televisión pública cayó en el rating como nunca a lo largo de su historia. Y ahora quieren destruir esta agencia, porque en definitiva el problema que ustedes tienen es que buscan suprimir el pluralismo. El proyecto político que están sosteniendo necesita de una única voz. Tal vez les convenga más que acudir a Telam, los diarios del interior tengan a la mañana que entrar a clarín.com. Por eso ustedes no necesitan una agencia pública, porque ustedes tienen agencias privadas para encorsetar la opinión de los argentinos. Pero los argentinos necesitan democracia. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputado.